Ese día mi mamá entró al baño y me preguntó que qué estaba haciendo. Yo le dije que no estaba haciendo nada porque pues no estaba haciendo nada. Después ella me cuenta que el Espíritu Santo le mostró a ella que me fuera a buscar en partes específicas donde yo tenía guardado la droga. Y yo empecé a querer golpearme con las paredes porque sentía que ese dolor que sentía a través de esos golpes era menor que lo que estaba sintiendo en mi cuerpo por no consumir. Después de que me pasó todo lo que sentía, yo le pedí a ella que quería buscar una fundación en la que fuera cristiana, que hubiera como unos principios de Dios, porque yo le dije a ella que yo no quería pues algo en lo cual no estuviera vinculado a Dios, porque entendía en mi corazón que Dios era el que finalmente me iba a ayudar a salir de ahí. Soy de la ciudad de Buenaventura, vivo actualmente en Cali, soy publicista profesional. Soy cristiana, me congrego en una iglesia. Primero que todo, pues cosas que recuerdo puntualmente de mi niñez. Yo vengo de padres separados. Mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía 1 año de edad. Pues no recuerdo eso, pero sí tengo marcado el volverla a ver de nuevo. Yo la vi cuando tenía ya 4 años. Después me entero que mi papá, por este motivo de que mi mamá abandonó el hogar, él no la permitía que nos vieran. Mi papá pues trató de criarnos con mis hermanos mayores. Yo fui como la consentida de la casa. Ellos trataron de guardar, de protegerme, de estar ahí, pero había ciertos espacios vacíos en la casa porque mi papá trabajaba, mis hermanos estudiaban y no tenían con quién dejarme, y en ese momento mi papá empezó a apoyarse en mi abuela materna para que ella me cuidara mientras él se iba a trabajar. A los 4 años, cuando yo veo a mi madre de nuevo en el entierro de mi abuelo, yo recuerdo algo marcado, y es que yo me preguntaba quién era ella, no tenía como esa conciencia de si era mi mamá o no. Finalmente pues me acuerdo que me la presentaron y a partir de ahí me empezaron a dejar hablar con ella, pero no de la misma manera que habla pues una mamá con una hija tan seguido. Entonces tuvimos una comunicación, pero sin embargo mi papá pues iba y me dejaba, era en la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela vivía mis primas, mi tía, el esposo de mi tía y otro tío por parte de mamá. Y a mí me gustaba pues estar allá en la casa de mi abuela con mis primas, jugábamos y todo lo demás. Pues recuerdo que a la edad de los 9 años, el esposo de una tía empezó a tocarme y empezó a hacer cosas indebidas delante de mí. A partir de ese momento empecé a sufrir abuso por parte de él, desde los 9 años hasta los 17 años de edad. Este señor empezó a manipularme, a amenazarme. Él me amenazaba con cosas como que si yo no me dejaba, que si yo no permitía que él me tocara o que él hiciera lo que quería hacer, pues mi abuela, que era la mamá de mi mamá, o mi papá se podía morir porque yo había permitido que él me tocara una vez y que todo el mundo se me iba a venir encima y yo era la culpable de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. No tengo la memoria de esos momentos pues de prevención, y pues esta persona empezó a abusar de mí de manera consecutiva. Empezó a tocarme, empezó a manipularme, a amenazarme. Pues la verdad, yo no sabía qué hacer. Tengo la verdad recuerdos muy vagos desde los 9 años. Sí sé que empezó en ese momento porque hay cosas que se me vienen muy puntuales a la cabeza de esos momentos. Yo estaba muy niña, pero sí, pasó el tiempo, pasaron los años, yo no sabía la verdad cómo salir de ese momento, no sabía cómo decirle a mi familia lo que estaba sucediendo. Recuerdo que una vez una tía encontró a este señor saliendo de la habitación en donde yo me quedaba con mi abuela y lo encontró saliendo en toalla, y ella se preguntó qué estaba sucediendo. Le preguntó a él, obviamente él dijo que no pasaba nada, que estaba buscando algo en la habitación, que no lo encontró y volvió a salir, y empezaron a preguntarme a mí, pero pues la verdad yo sentía mucho temor porque ya en mi cabeza había
un sentimiento de temor, porque pensé que en algún momento le podía pasar algo a mi abuela o a mi papá. Yo pensé que pues les iba a pasar algo malo y sentía como que si yo realmente fuera la culpable de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, pues eso siguió avanzando hasta los 17 años de edad que llegué a la ciudad de Cali a estudiar. Empecé a vivir con mi mamá por cuestiones de que mi papá vive en Buenaventura, entonces vivía con mi mamá porque ella sí estaba en Cali. Y empecé a asistir a una iglesia con ella, una iglesia cristiana, en donde empezaron a hablar de Dios y yo empecé a sentir la necesidad de hablar de lo que estaba sucediendo. Aún seguían las amenazas, aún seguían los abusos. Recuerdo en muchas ocasiones haberme lastimado a mí misma para no acudir a citas en las que él me ponía porque pues no era nada agradable ir. Entonces yo siempre trataba de sacarle el cuerpo, siempre mentía acerca de que no podía, de que estaba estudiando, de que me tenía que ir, de que... Sin embargo, pues él buscaba todos los medios hasta que llegaba varias ocasiones que me decía que si ya no salía, de verdad él iba a armar un escándalo y que yo ya tenía 17 años y que yo había permitido todo y que yo era que lo había seducido y que yo era la que le había coqueteado y le había permitido cosas y que nadie me iba a creer. Entonces, pues en todas las ocasiones buscaba la manera siempre de chantajearme y amenazarme y yo terminaba accediendo porque no sabía cómo responder a eso. Entonces yo empecé a asistir a la iglesia y empecé a hablar con una líder de la iglesia y le conté lo que estaba sucediendo. Sentí la necesidad de contárselo. Esta persona me dirigió diciendo que debíamos de ponerlo en oración porque tenía que llegar un momento en el que yo tenía que hablarlo, porque si esto estaba sucediendo en tiempo real, era algo que no podía seguir sucediendo. Sí, efectivamente yo empecé a orarle a Dios, continué asistiendo a la iglesia y ella me preguntaba cómo iba, cómo estaba, si ya sentía en mi corazón el deseo de hablarlo con mi mamá y con las personas pues que estaban a mi alrededor para hablarlo. Yo le decía que no, había momentos donde me daba de verdad mucho temor. Incluso una vez recuerdo que también ella me dijo que si intentábamos grabar alguna conversación con él para tenerlo como prueba de que él pues de verdad me amenazaba y todo eso, pero la verdad yo sentía mucho pavor, me daba miedo porque yo sentía miedo de que él podía de verdad lastimarme, lastimar a mi familia, lastimar a mi abuela, a mi papá, que era sobre todo las figuras y los nombres que él me repetía constantemente que podían ser lastimados por esta situación. Empecé a pedirle a Dios en medio de una celebración. Recuerdo que estaba en una celebración y empecé a orarle a Dios y en ese momento el Espíritu Santo me guió a ir a la casa a contarle a mi mamá. Pues la verdad sí sentía muchos nervios de hacerlo, pero efectivamente ese día yo llegué a la casa y le dije a mi mamá que quería hablar con ella y le hablé a mi mamá y le conté lo que estaba sucediendo y desde cuándo. Recuerdo que ella rompió a llorar, me abrazó y me dijo que yo no tenía la culpa y que ella sabía que eso estaba pasando, o sea, que ella sentía en su corazón que algo había estado pasando mientras ella no estuvo. Recuerdo mucho que yo le pedí que no lo fuera todavía pues a decir a todo el mundo porque pues me daba como temor, todavía me daba temor. Entonces ella me dijo que está bien, pasó al día siguiente, pero el día siguiente ella pues de verdad no se pudo contener y le dijo a toda mi familia lo que estaba pasando en medio de llanto, de enojo, estaba muy enojada. Ese día estaba muy enojada, no conmigo, ella manifestaba su enojo con este señor y con la familia. Sentía mucha rabia, mucho enojo por lo que estaba pasando y llamó a mi abuela ese día llorando, diciéndole que este señor pues había estado haciendo lo que estaba haciendo, el daño que me había hecho, lo que había causado y lo que estaba pasando. Entonces mi mamá le contó a mis hermanos, a mi papá. Ellos llegaron a Cali y pues obviamente manifestaron su apoyo conmigo. Pues vienen muchas preguntas, habían preguntas, todo el mundo preguntaba en qué momento, por qué
¿por qué no hablé antes? ¿Qué me había pasado? Entonces yo no sabía ni cómo responder, ni sabía qué decir, porque de verdad sentía mucho temor. Al día siguiente expresé todo lo que sentía en mi corazón. Me preguntaron muchas veces si a mí me había gustado, si yo sentía algún enamoramiento por él. Evidentemente yo lo manifesté que no era así, no era algo que yo hubiera disfrutado en ningún momento de mi vida. Tampoco hubiera querido que ocurriera. Y manifesté que si lo mejor era de alguna manera demandarlo, pues lo hiciéramos, porque mi familia me preguntó qué quería hacer, si quería que lo demandara o que si quería dejar así. Pues les dije que sí, demandamos. Este señor estuvo como 8 días en la cárcel y lo sacaron porque supuestamente yo ya era grande y consciente y que yo le había permitido, y él manifestó que yo ya tenía más de 12 años cuando él empezó a hacer eso y que yo lo había hecho de manera consciente, por lo tanto tomaron en cuenta de que no era completamente un abuso. Y a este señor lo dejaron salir. La verdad no supe cómo salió finalmente. A partir de ahí hubo un rompimiento en la familia. Ellos se distanciaron de nosotros y obviamente nosotros también cortamos totalmente con la relación de él y de mis primas y la esposa de él, que era la hermana de mi mamá. Entonces ahí empezamos pues este proceso que finalmente no dio fruto, porque la justicia no vio que no era finalmente abuso, y lo dejaron libre. Y yo empecé a continuar mi vida en la universidad. Empecé a llenarme de unas amistades diferentes. Me sentía, digamos, de alguna manera más liviana, más descansada de lo que había pasado. Y empecé a salir más, empecé a tener nuevas amistades diferentes a lo que ya había tenido. Y empecé a conocer personas pues dentro del medio de la universidad. En ese proceso de conocer personas en la universidad empecé a tomar distancia de las personas de la iglesia y conocí un mundo diferente, que fueron las drogas, que fue el alcohol, la rumba. Empecé a refugiarme en eso. Empecé a salir mucho, a tomar mucho. Empecé a dejar de asistir a la iglesia. Iba cuando mi mamá me llevaba, obligada, porque como me tocó vivir con ella, pues yo, digamos, me sometía a lo que ella quería. Y empecé sí a asistir, y en eso conocí a una persona que consumía heroína y me enrumbaba con él y todos salíamos, y empecé a oler cocaína, empecé a fumar mucho cigarrillo, empecé a meter pepas, popper, cuanta droga se me cruzara por encima. Llegué una vez, probé un ácido alguna vez en mi vida. Y sí, empecé a estar en ese medio, empecé a rumbear demasiado hasta que llegué a un momento en donde probé la heroína y me quedé allí. Me volví adicta a la heroína, me la fumaba, me la llegué a oler, no me la inyecté, pero sí buscaba todos los medios pues para consumirla. Consumía heroína con cocaína al mismo tiempo, porque la heroína pues me generaba mucho relajamiento en el cuerpo, y yo en ese momento estaba terminando la universidad. Entonces empecé a hacer ese tipo de consumo. En casa pues mi mamá empezó a notar comportamientos diferentes en mí y me empezó a preguntar qué estaba sucediendo, si me veía rara. A veces me encontraba candelas y me preguntaba que por qué. Entonces yo le decía que eran de amigos, que eso no era mío, que eso no tenía nada que ver. Yo pues obviamente evadía todo el tiempo el tema, hasta que llegó un momento en el que ya definitivamente empecé a cambiar completamente mi comportamiento. Empecé a perder peso, empecé a sacar las cosas de la casa, empecé a llevarme cosas que me regalaban para venderlas y poder consumir. Yo consumía diariamente, todo el tiempo tenía que estar consumiendo. Mi mamá pues obviamente trataba de investigar, pero ella no sabía bien cómo era la situación, entonces pues todo seguía aparentemente normal. Me preguntó muchas veces que si estaba pasando, que si estaba bien, que si ya había superado lo que había pasado anteriormente con el esposo de mi tía. Pero pues yo todas esas preguntas las evadía y seguía como adelante con el tema.
En medio de ese consumo, yo llegué a momentos en los que me metí en lugares pues no agradables, me metí a préstamos, me metí a deudas, engañé muchas veces pues a mi familia pidiendo dinero, y ya después de un tiempo en el que ya no encontraba como una salida para seguir consumiendo, finalmente empecé también a vender mis libros, y empecé a vender los libros porque pues necesitaba dinero para consumir y ya no tenía como de dónde sacar. Recuerdo que el momento en el que pues ya como que mi mamá se entera de que finalmente yo estoy consumiendo, yo estaba ese día muy preocupada porque ya no tenía de dónde sacar dinero para consumir, y estaba en el baño pensando acerca de qué hacer en ese momento. Y recuerdo mucho la imagen de que ese día mi mamá entró al baño y me preguntó que qué estaba haciendo. Yo le dije que no estaba haciendo nada, porque pues no estaba haciendo nada. Pero ella, en medio de su oración, o no sé qué, o sea, después ella me cuenta que el Espíritu Santo le mostró a ella que me fuera a buscar en partes específicas donde yo tenía guardado la droga. Efectivamente ella entró al baño y me buscó todo y encontró el bolso de H, de heroína y de coca, y encontró unos papeles, unos tubos, una pipa, una candela. Y ese día pues ella de una preguntó qué era eso, que eso era droga, y le dijo a toda mi familia. Eso también, llamó a mi hermano, llamó a mi papá, llamó a todo el mundo. Yo traté de salir como una loca de la casa ese día, traté de que me cogiera un carro, y ella alcanzó a cogerme, lo recuerdo mucho, me encerró. Ella ese día me encerró en la casa, y pues yo le decía que ese no era así. A mí empezó pues en ese momento a darme el cólico pues del tema de querer consumir, y ella me encerró pues sin saberlo, llamó a mi familia y decía que qué hacía frente a eso, porque no sabía cómo manejarlo. Entonces yo le empecé a decir que eso no era así, que yo me iba a internar en una fundación, pero que me devolviera pues la droga para consumir, porque ella sentía mucha ansiedad, sentía cólicos, sentía que me retorcía el cuerpo. Ella, la verdad, se empezó a preocupar porque yo no hacía sino vomitar, tenía escalofríos, empezaba a sudar, la piel todo el tiempo estaba erizada. Y yo empecé a querer golpearme con las paredes porque pues sentía que ese dolor que sentía a través de esos golpes era menor que lo que estaba sintiendo en mi cuerpo por no consumir. Intenté con una cuchilla minora cortarme las venas, pero eso estaba a pompo, no funcionó. Intenté tomarme unas pastas, pero tampoco funcionó. Me las vomité porque como estaba todo el día con esa reacción en el cuerpo, entonces no. Finalmente ella, ya al ver pues así que yo estaba muy mal, llama a mi hermano y yo le digo, déjeme consumir, yo me voy a internar, pero déjeme consumir. Y mi mamá llama a mi hermano le dice que sí, que él va a venir al día siguiente, pero que en esta vez dejara que lo hiciera. Entonces ella me devolvió el bolso de H, yo consumí ahí delante de ella. Después de que me pasó todo lo que sentía, ya hablé ya con ella más tranquila, le dije que iba a dejarme ayudar y que yo me iba a internar en una fundación, y que me permitiera pues hacer lo que tenía que dejar organizado, parar el semestre y todo lo que tenía que hacer para irme a internar. Entonces sí, efectivamente fui al otro día a la fundación, fuimos con ella me acompañó. Bueno, yo le pedí a ella que quería buscar una fundación en la que fuera cristiana, que hubiera como unos principios de Dios, porque yo le dije a ella que yo no quería pues algo en lo cual no estuviera vinculado a Dios, porque entendía en mi corazón que Dios era el que finalmente me iba a ayudar a salir de ahí. Entonces sí, buscamos una fundación. Casualmente había una persona en una fundación que asistía a la iglesia en la cual estábamos asistiendo actualmente, y en la cual también yo pertenezco también en la actualidad, y empezamos a ir allá. Y yo fui ese día, me llevaron estas personas pues a ser cristianos, no me daban medicamentos ni nada de eso,
pues para controlar, y resulta que cuando ya empecé yo a tener otra vez la reacción por falta de droga en mi cuerpo, pues ellos ya no supieron qué hacer, porque yo empecé otra vez a tratar de lastimarme, empecé otra vez a sudar, a retorcerme, y no sabían qué hacer. Buscaron una persona de ahí de la fundación que era médico, y esa persona les recomendó que me llevaran al psiquiátrico. Me llevaron al psiquiátrico, me ingresaron en el psiquiátrico, allá me dieron medicamento para el dolor. Recuerdo que la primera noche fue terrible porque me amarraron a la cama para que yo no me lastimara, porque la reacción del medicamento era bastante fuerte. Recuerdo mucho que yo en ese momento traté de escaparme del psiquiátrico. En momentos en los que yo veía que mi mamá no estaba, pensé muchas veces salirme, irme, porque hubo un momento largo en donde me dejaron con el dolor, donde me dejaron con la reacción, y yo ya no sabía qué hacer, quería irme a consumir. Después me trasladaron a otra sede del psiquiátrico, pues que de mi EPS. Allá me internaron durante 15 días, me mantuvieron con metadona, creo que era clonidina o clonazepam, mientras me limpiaban pues la sangre. Me tuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo las habitaciones de ese lugar eran bastante difíciles, eran metálicas. O sea, a mí me trataron como una persona pues con problemas psiquiátricos, igual que todas las que estaban ahí internadas. Me daban la comida, me tenían encerrada, me bañaban. Recuerdo mucho que yo misma no me bañaba, entonces ellos me tiraban agua con una manguera y tenía pues que yo bañarme ahí delante de ellos. En las noches, todo el tiempo que me fueran a quitar el dolor, porque me dolía mucho. Lo que sentía en el cuerpo era un dolor bastante intenso, era en todo el cuerpo, escalofrío, bueno, de todo. Hasta que llegó un momento en donde pues la sangre ya fue limpiada, entonces ya el dolor pasó, y yo le pedí a mi mamá y a mi papá que me sacaran de ahí, que yo iba a hacer un proceso ya ahora sí en una fundación, pero que necesitaba que me sacaran de ahí porque ya no quería estar, era terrible, la verdad. Entonces ya me fui a la fundación, estuve durante 7 meses haciendo el proceso en la fundación. Mi papá me visitaban, a veces bajaba a la ciudad, otras veces me quedaba en la oficina. Bueno, el caso fue que duré mi proceso que tenía que durar, y se me presentó la oportunidad en el momento en el que ya iba a terminar mi carrera, porque pues ya terminando el proceso de la fundación decidí terminar mi carrera profesional, ya tenía que hacer las prácticas profesionales. Yo estaba asistiendo a mi iglesia, y en la iglesia se me presentó la oportunidad de hacer la práctica. Finalmente terminé, me gradué y me dejaron en el área de comunicaciones trabajando como publicista. Y en ese año ingresó una persona como jefe del área que no era cristiana, y a través de eso otra vez empecé a salir a rumbear, pero esta vez ya me dio mucho temor consumir heroína de nuevo, pero recaí consumiendo cocaína. Pero esta vez ya lo empecé a llevar al límite de que yo ya no rumbeaba con la gente consumiendo, sino que consumía de día y de noche y sola, y todo el tiempo tomaba, y todo el tiempo a veces llegaba al trabajo con olor pues a alcohol, con olor a trago, a rumba. Ese fue mi estilo de vida durante unos meses, cuando yo empecé a sentir que esa no era la vida que yo quería. Y recuerdo mucho que yo estaba trabajando en la iglesia y le oraba mucho a Dios, le decía que ya no sabía qué hacer. Yo le decía, Señor, yo ya estoy perdida. Para mí estoy en la parte en la que me voy a ir al infierno, porque yo escucho y escucho tu palabra, y finalmente pues no pasa nada conmigo, no cambio, no hay una transformación, no hay algo que realmente yo pueda sentir que hay un plan o un propósito. Yo le decía eso a Dios constantemente, y eso retumbaba todo el día en mi vida. Sin embargo, yo no sabía cómo volver. O sea, yo decía, ahora ¿cómo le voy a decir a mi familia que volví otra vez a consumir drogas? Que necesito de nuevo ayuda, que necesito de nuevo alguien que me pueda guiar. Dios puso personas en mi iglesia de verdad maravillosas que me guardaron, que me ayudaron a avanzar en este proceso. Puso una líder
que me tuvo mucha paciencia, una pastora que me tuvo mucha paciencia, que me guió, que aunque yo creo que ellos sabían lo que estaba pasando, pues no me atacaron, sino que oraron por mí y buscaron guiarme al camino correcto. En una de esas guías, la persona que me estaba liderando en esa época me dio una palabra que habla acerca de que Dios soplaba vida sobre los huesos secos, y yo empecé a decirlo en mi vida. Constantemente en medio de las borracheras, de la droga, yo decía, Señor, cambia mi corazón, sopla vida sobre mí. Yo le decía mucho porque ya tenía como unas bases, pues digamos, de haber conocido a Dios, y en medio de mi locura, que yo decía que Jesús ya me había mandado al infierno, finalmente pues yo le pedía eso a Dios. Y recuerdo que en medio de ese consumo, llegó un día en el que yo estaba tomando sola en mi casa, porque yo tomaba sola en mi casa, yo vivía sola. Y llegó un momento en donde pues yo ya me sentía muy mal y empecé a llorar desesperada ese día tomando. Intenté llamar ese día, me acuerdo, a la pastora, que en ese momento era mi jefe ya del área. Y pues obviamente lo intenté, pero después me arrepentí. El caso fue que yo me acosté a dormir así como estaba. Y al día siguiente yo siento que Dios realmente cambió mi vida, porque a partir de ahí yo empecé a sentirme diferente y yo dije, no, yo no puedo seguir así. Y cogí todo lo que tenía unas cervezas, tenía droga, y cogí fui y las boté al baño con una fuerza de tengo que hablarlo, tengo que decirle. Y ese día me fui a la oficina, a la iglesia, y le dije a mi líder, a la persona que me estaba liderando, le dije, necesito hablar contigo, tengo que contarte, estoy consumiendo de nuevo cocaína, estoy tomando trago. O sea, sentí el deseo de decirle todo y decirle que realmente necesitaba esa ayuda pues que ellas habían tratado de brindarme, pero que yo no había querido aceptar. Y esta persona me dijo que ella ya sabía lo que yo finalmente le iba a pedir, porque en el día anterior alguien ya le había dicho que me había visto consumiendo, pues que me había visto que había pedido alcohol. Entonces ella iba a hablar ese día conmigo, pero que yo me le había adelantado. Y a partir de ahí hasta la actualidad, yo dejé de consumir drogas, dejé de tomar alcohol, dejé de rumbear y empecé a vivir una vida con propósito. Dejé que Dios transformara mi corazón. Empecé a meterme a todo lado en la iglesia, a servir, a ver qué hacía, qué me ponían a hacer para untarme más de lo que Dios quería hacer conmigo. Y mi vida fue transformada completamente, porque yo siento literalmente que el Señor me cambió el corazón y me puso un corazón de carne sensible a su voz, en el cual me hizo entender de que Él tenía un plan y que tenía un propósito, a pesar de todo lo que había sucedido en mi vida. Y a partir de ahí, acá empezó un proceso pues de sanar, de perdonar, de hablar con mamá, de intentar sanar lo que había sucedido conmigo, con mi familia, aún desde lo chiquito. Ya empecé a tocar un poco más el tema sobre el abuso, porque yo había hecho como que si ese momento se hubiera quedado enterrado allá y nunca más lo había vuelto a tocar, pero en ese momento ya empecé a sanar lo que tenía en mi corazón acerca de ese abuso. Dejé que las personas pues que estaban ahí en mi iglesia, mi pastora, mi líder, me pudieran ayudar a sanar, a limpiar y a vivir un proceso de restauración. Y nada, conocí finalmente pues a ese Jesús maravilloso que salvó mi vida, que me dio un propósito, que me dio un plan, que me dio perdón, que me dio vida. Empecé a tener muchas ganas de servirle, de llegar a las personas, de ayudarlas, de contar acerca de lo que Él había hecho conmigo, para decirle a los demás que sí hay un Dios real, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, y que realmente Él puede transformar la vida de cualquier persona. Hasta la actualidad le sirvo a Dios. Yo ya llevo más de 11 años sin consumir, sin tomar, sirviéndole a Dios. Me congrego en una iglesia aquí en Cali, en la iglesia Misión Paz a las Naciones, una iglesia a la cual pues me acogió y amo mucho, y que adicional a eso me bendijo, porque después de yo salir como profesional de allí, monté mi propia empresa
con personas de ahí de la iglesia y ahora trabajo para la iglesia con mi empresa. Y pues eso ha sido una bendición porque adicional de que le sirvo a Dios en su casa, pues también trabajo y ahora tengo mis propias cosas y mi familia, bueno, a partir de esto mi familia empezó a conocer un poco más de Jesús. En la actualidad mis hermanos son cristianos, mi papá también empezó a recibir a Jesús en su corazón. Él, viendo pues todo lo que Dios hizo conmigo, empezó a creer mucho más en Él, empezó a orarle mucho más y nada, pues ahora estoy muy feliz de poder contar esto aquí, de poder decirles a todos que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que llama, que equipa y que adicional a eso, pues nos permite avanzar a través de su mano. Marcela, retrasando un poco, dices que ya llevas 11 años ya caminando con Jesús. ¿Qué decía Jesús o el Espíritu Santo sobre ti? O sea, ¿qué te mostraba Él a ti, cómo Él te veía? Sí, a partir de ese momento en el que yo caí en cuenta o que sentí que ya ese no era lo que Dios quería para mí, empecé a descubrir que Dios tenía vida para darme, para caminar con Él, para avanzar y para servirle. Yo empecé a tener un deseo en mi corazón de querer ayudar a otras personas que hubieran pasado por lo mismo que yo pasé, por las drogas, por un abuso, por ese tema de sentirse solo, de sentirse angustiado, por ejemplo, recuerdo mucho uno de los vacíos que yo sentía en mi corazón era haber no tenido mi mamá en la casa. Y en ese momento en el que yo empiezo a sentir que eso empieza a sanar, yo empiezo a sentir el deseo de querer ayudar a más personas a que entiendan de que pues a pesar de esos vacíos que uno tiene, hay alguien que realmente lo puede llenar a uno y que puede llevarlo completamente a vivir una vida con propósito. Para las personas que se encuentran en esa misma situación, que están luchando para dejar las drogas, que han pasado por muchos traumas, no tener sus papás o una mamá, el abuso, ¿qué consejo les dirías? Les diría que le demos la oportunidad a Jesús de entrar en nuestro corazón. A veces uno cree que somos casos perdidos y que nada se puede hacer en esa situación. Porque eso es lo que uno piensa cuando uno está así como perdido, como consumiendo, como que nadie me entiende. Uno siente que uno es un caso perdido. Pero les diría a esas personas que no estamos perdidos, que Jesús es real, que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús limpia, que Jesús nos da una esperanza y una oportunidad de transformación. Que si le dejamos entrar, que si dejamos que realmente tome las riendas de nuestra vida, obviamente van a haber sacrificios y van a haber momentos de tensión, de dolor, de que uno no va a poder hacer, pero hay seguridad de que en Él vamos a hallar el camino correcto para hacer lo correcto y vivir una vida con propósito. Sí es posible salir de las drogas, sí es posible sanar un corazón herido, sí es posible sanar piezas que uno cree que están completamente rotas o desbaratadas, sí es posible llenar el corazón. Marcela, ¿quién es Jesús para ti? Jesús para mí es todo, es mi Salvador, es mi Padre, mi amado. Jesús es el que cambió mi vida, me transformó y es el ser más importante. O sea, yo pienso en este momento de mi vida que yo no quiero ir a ningún lado si Él no va primero. Prefiero no ir a ningún lado si Él no va conmigo. Si Jesús no está en medio de una situación o de algo que se me quiere presentar, yo prefiero no ir porque realmente sin Él no soy nada. ¿Tienes algunas últimas palabras para las personas que están viendo tu testimonio? Sí, quisiera dar 2 palabras para 2 tipos de personas. Uno, para las mamás. Yo sé que la oración que hizo mi mamá fue fundamental para yo estar aquí. Y le quiero decir a las mamás, no pierdan la esperanza.
sigan orando por sus hijos. Ustedes son la cobertura de ellos. Y yo sé que mi mamá fue cobertura mía para orar, para que yo pudiera estar en este lugar. Y también quiero darle gracias a mi mamá, porque sé que a través de su oración, a través de todo ese tiempo de doblar rodillas por mí, el Señor me salvó. El Señor finalmente me permitió estar aquí. Y esa a las mamás, no dejen de orar por sus hijos, permanezcan orando por ellos, no pierdan la esperanza, oren por ellos. Y también quiero decirle a las personas que sienten que ya no hay esperanza para vivir, que ya no saben cómo vivir, ya no saben qué hacer con sus vidas, que quizás están pasando por algo difícil, por abuso, por dolor, por maltrato, por consumo de drogas, y que quizás no saben cómo hacerlo y están escuchando este testimonio, no saben cómo dejar todo eso, porque uno llega a un momento en su vida en que uno sabe que todo está mal, pero no sabe uno cómo escapar de esa situación. Busca a Jesús, busca ayuda, busca personas, rodéate de personas que puedan llevarte a conocer a Jesús. Busca personas que puedan hablarte de ese Jesús que es real. Aliméntate de Dios. Permítete que Dios entre a tu corazón y te lleve a conocerle, porque Él puede transformar tu corazón y tu vida y te puede llevar a cumplir una vida real, con propósito, en la cual vas a ayudar también a muchas personas a salir de lo mismo que tú saliste. Marcela, ¿podrías orar para las personas que están viendo tu testimonio? Sí, señora. Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio, Señor, por este testimonio que nos estás permitiendo compartir, Señor. Gracias, Dios, por cada persona que nos ve en este momento, Señor. Que tú puedas traer palabras de revelación, Señor, que puedas traer personas, que puedas rodearlas, Señor, de las personas correctas, Dios, para que puedan encontrarte, Señor. Te pido que sus corazones, Señor, sean llenos de tu amor, de tu esperanza, Señor. Así como tú en algún momento me diste esa palabra en la cual hablaste a mi corazón diciéndome que ese corazón de piedra iba a ser cambiado por uno de carne sensible a tu voz. Yo creo, Dios, y declaro esa palabra sobre la vida de esa persona que me está viendo, Dios, y que quizás cree que su corazón está endurecido, que cree que su corazón ya no tiene cura. Señor, yo sé que tú puedes trabajar en ese corazón así como lo hiciste conmigo y puedes transformar ese corazón en un corazón sensible a tu voz. Yo te pido, Dios, que les guíes, Señor, que les muestres, Señor, y que les permitas, Espíritu Santo de Dios, conocerte realmente así como yo te conozco. Por favor, trae las personas adecuadas, Señor. Tráeles esperanza, Señor. Tráeles, Señor, amor, dominio propio, Dios, para tomar las decisiones correctas en su vida y entender, Dios, de que ellos también tienen un propósito aquí en la tierra, Dios, que tú estableciste para cada uno de ellos. Muchas gracias por cada persona que nos está viendo, Señor. Aún si la persona que nos está viendo no ha pasado por lo que yo pasé, Señor, pero tiene otras situaciones en su vida, Dios, que tú puedas, Señor, a través de este testimonio, Señor, fortalecerlos y llevarlos, Señor, a conocerte mucho más. Bendigo, Señor, este espacio, Dios, que nos has permitido tener. Señor, bendigo a las personas creadoras de este canal, Señor, y te agradezco, Dios, porque nos permite, Señor, llegar a muchos lugares, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.